Bueno, gracias Alejandro. La verdad es que yo no me quedo nada tranquila con esto porque vivimos rodeados de químicos. Yo no sé cómo no estáis tan paranoicos como yo, porque de verdad, o sea, todo lo que nos rodea es peligroso para nosotros. Las centrales nucleares, pero también aquí mismo estamos al lado de un aeropuerto. Yo no sé cómo me habéis hecho venir hasta aquí, porque en los aeropuertos, no sé si sabéis, pero hay estelas químicas. O sea, esos rastros que se ven en los aviones, eso no es agua, eso no es nada. Eso nos están teniendo que echar algo. O sea, no sé cómo nos preocupáis tanto como yo me voy a limpiar las manos porque ahora mismo me estoy poniendo nerviosa. De esto podéis ver más en mi blog de estelas nucleares, o sea, nucleares no, de estelas químicas, chemtrails también, que podéis desmentir en el formulario de bulos. Y bueno, de esto también nos puede hablar un poco más Héctor Cabrera, que nos va a hablar de cómo vuelan los aviones, así que muchas gracias y espero que me dejes un poco más tranquila. Amé. Bueno, es principalmente para los concursantes. Solo recordar que se nos ha pasado antes de 10. El máximo es de 10 minutos y vamos a intentar ser estrictos, ¿vale? No os asustéis, si veis que nos levantamos y tal es porque estamos a punto de cortaros, así que esto, ¿vale? No ha pasado, pero por si acaso, para que no sea incómodo, estáis sobre la mesa. Vale. Vale. Bueno, yo me llamo Héctor y, bueno, vengo a intentar responderos a la pregunta de por qué vuelan los aviones. Entonces, para ello, voy a explicar un poco más o menos las fórmulas que explican este fenómeno y voy a hablar un poco de, más o menos, de la vida de los investigadores que llegaron a estas fórmulas. Y luego haré un pequeño repaso sobre los vehículos, un poco cómo me imagino que pasó en la cabeza de la gente. En fin, para empezar vamos a ir un poco atrás en la historia, un poco más atrás en la historia, un poco más, un poco menos. Vale. 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano, nace Sir Isaac Newton. Este hombre inventa la física y es conocido sobre todo por por sus 3 leyes. Principio de inercia, fuerza igual a masa por aceleración y acción-reacción. Vale. Quiero remarcar especial atención en la de acción-reacción. Y bueno, Newton fue un personaje bastante importante e investigó bastantes cosas en su época. No puedo ponerme aquí a hablar de todas, porque la verdad es que fue bastante exitoso y era bastante inteligente. Y la verdad es que cuando sacó algunos trabajos, los investigadores de la época pues a veces no los recibían muy bien y tuvo una época en la que dejó de investigar tanto y no publicó durante unos años. Pero pasados los años empezó a publicar varios trabajos y quiero remarcar especial atención en el cálculo integral, porque cuando él publicó su trabajo del cálculo integral hubo otra persona que ya lo había publicado y esta persona era Gottfried Leibniz, este señor de aquí, que ya había planteado, bueno, el cálculo integral lo había presentado y años después lo sacó Newton, cosa que a Gottfried Leibniz pues no le hizo mucha gracia, entonces no se llevaba muy bien con Newton. Y junto con Gottfried Leibniz tenía un amigo en aquella época que era Johann Bernoulli, este hombre de aquí. Se llevaba muy bien con él, bueno, participaron en... Bueno, se ayudaban mutuamente. Johann Bernoulli era muy buen matemático y venía de una familia de matemáticos. Su padre era matemático, su hermano era matemático. Y bueno, como se llevaba bien pues, con Leibniz, pues tampoco le caía muy bien Newton, la verdad. Y también tenía un hijo, y ese es el importante en este caso, Daniel Bernoulli, este hombre de aquí. Él sí que admiraba a Newton, le parecía interesante lo que había hecho con, bueno, con las 3 leyes que todos conocemos, y le parecía muy interesante lo que había conseguido con los sólidos, pero seguía pensando que los fluidos no estaban totalmente desarrollados y su comportamiento no estaba bien estudiado. Entonces estuvo investigando y llegó a la conclusión de esta fórmula de aquí. Entonces, no me voy a poner a explicar exactamente cómo funciona esta fórmula, pero vamos a ver más o menos cómo funciona esto, a grandes rasgos. Entonces, digamos que yo introduzco por aquí un fluido. Entonces va a recorrer todo esto hasta salir de aquí porque yo lo voy a empujar. Entonces, en esta parte, el fluido tiene menos espacio. Entonces, si yo lleno esto, digamos que esto y esto es la misma cantidad de fluido. Al empujarlo, va a haber un momento en el que esto se va a ensanchar. Entonces, el fluido, por conservación de la materia, si yo meto por aquí una cantidad de agua, tiene que ser la misma por la otra punta. Va a tener que moverse más despacio por aquí porque tiene que llenar más esa tubería, digamos. Entonces, a medida que se enanche el tubo, más despacio se va a mover el fluido. Y esa velocidad, a su vez, digamos que cuanto más rápido se mueve el fluido, menos tiempo tiene para estar presionando las paredes.
Entonces, en esta zona, cuando la velocidad es más alta, tiene menos tiempo para hacer presión en el tubo. Aquí, cuando va más despacio, hace más presión en el tubo. Entonces, la presión cuando el fluido va despacio es más alta y viceversa. Vale, aquí hay una imagen. Digamos que esta sería la zona ancha, la zona estrecha, y ahí está como comparado con la presión atmosférica. Entonces, como se puede ver, si lo comparásemos con la presión atmosférica, se vería claramente que la presión en la zona ancha es más grande, porque al chocar entre ellas pues, se iguala en esa zona de ahí arriba que vemos. Y también quiero remarcar la importancia de la relación de la presión, que presión es igual a fuerza partida por área. Vale. Una vez con esto, con Newton acción-reacción y con la fórmula de Bernoulli, ahora pasamos a lo que creo que pasó por la historia con los vehículos. Entonces vamos a ver ahora una pequeña evolución de los vehículos. Lo primero que tenía el ser humano para moverse pues era sus piernas. Era bastante útil, la mayoría de la gente las tenía, entonces pues se usaban. Después pensaron, ¿y si en vez de andar nosotros anda otro ser vivo por nosotros? Y claro, los carros de caballos. Y le dijeron, ahora vamos a prescindir de los seres vivos. Entonces, trenes. Pero claro, yo si me quiero mover por un tren tengo que ir por un rail. Entonces dijeron, ¿y si no tengo que construir el camino por el que voy? Coches. Mejor. Pero no me puedo mover solo por tierra, también me puedo mover por otras partes. Entonces, barcos. Entonces, claro, ya me puedo mover por tierra, me puedo mover por agua. Pues lo siguiente era evidente, tenemos que ir por el aire. ¿Y qué se les ocurrió? Una bola de gas inflamable. Entonces, tenemos ahí el dirigible. La gente pensaba que en el futuro todo el mundo se iba a mover en dirigible, pero varios accidentes han demostrado que no es muy seguro. Entonces, planteamos otras dos opciones que son más viables, que puede ser el avión, en su modelo más rudimentario, y el helicóptero. Entonces, ahora, en la historia, tenía que elegir, digamos, con cuál iba a desarrollar, cuál era más útil. Entonces, claro, yo no me puedo poner en la mentalidad de alguien de 1900. Entonces, he decidido actualizar un poco esa decisión. Entonces, tenemos que elegir entre estos tres. Entonces, el dirigible es inflamable, así que no. Y entre estos dos, pues el avión puede llevar más pasajeros, va más rápido, es más útil, y Charizard es tipo volador. Entonces, nos quedamos con el avión. Vale. Entonces, ahora que ya tenemos el avión, os voy a explicar más o menos lo que pasa en el avión. Vamos a olvidarnos de la parte trasera, que es más o menos para regular las turbulencias, y nos vamos a concentrar en el ala y en el propulsor. Empezando por el propulsor, tenemos que empuja el aire hacia atrás, lo agarra y lo lanza hacia atrás. Entonces, eso genera un empuje hacia adelante. Acción-reacción de Newton. Entonces, el propulsor genera movimiento con respecto al suelo y, lo importante, con respecto al aire, que os recuerdo que el aire es un gas y, por tanto, también es un fluido. Entonces, ahora llega la parte importante. Vale. Cuando se está moviendo el avión, lo que pasa es estas líneas representan el aire. El aire va alrededor del ala y llega hasta aquí. Pero se separa en la punta y se vuelve a unir en la otra punta. ¿Qué pasa? Que el fluido, por esa zona de arriba, tiene que hacer una curva. Entonces, esa curva tarda más en hacerla que en ir recto por abajo. Y antes habíamos dicho, con la fórmula de Bernoulli, que si un fluido se movía despacio, ejercía más presión. Entonces, está claro que por abajo va más despacio, con lo que hay más presión en la zona de abajo. Arriba va más deprisa, hay menos presión arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la presión es fuerza partida por área. Entonces, se genera una fuerza resultante que hace que, bueno, ahí tenéis el vector verde, que el avión se eleve en el aire. Y, por último, la ciencia, al final, pues bueno, ahí tenéis el método científico, son experimentos. Entonces, he pensado un poco en cómo podría hacer aquí un experimento rápido. Y entonces, se me ha ocurrido hacer intentar ver si con esto el avión vuela. Entonces, para ello necesitamos un propulsor que va a ser mi brazo y movimiento relativo con respecto al aire, que también lo va a hacer mi brazo. Digamos que las alas están curvas, entonces yo ahora lanzo esto y debería volar. ¿Demuestra eso que el avión vuela por las fórmulas que he explicado? Queda como ejercicio para el lector. Ya está.